Bueno, vamos a partir con nuestro nuevo webinar de la Fundación Geroactivismo. Les damos la bienvenida a todas y todos los que se están incorporando el día de hoy. Voy a volver a admitir varias personas que se están incorporando, así que les agradecemos harto la participación. Los invitamos no solo hoy día, sino a los demás webinars que se vienen. Les voy a contar una buena noticia. Vamos a tener una segunda temporada de webinar, así que los seguimos esperando en las redes de Geroactivismo. Y antes de presentar a Pamela, les voy a compartir un poquito la pantalla para mostrarles algunas pequeñas indicaciones que son parte de los webinars que estamos realizando, para que estemos todos al tanto. Bueno, lo importante comentarles es que los micrófonos de ustedes van a estar silenciados para mejorar la calidad del audio, para que obviamente Pamela pueda darnos su charla con tranquilidad. Les sugerimos que cualquier otra página la puedan cerrar, así eso mejora la calidad de la imagen también. Y si no escuchan, diríjanse a la zona inferior y ahí tienen el símbolo de un micrófono. Las preguntas las pueden hacer por el chat escrito, los comentarios también, y yo las voy a ir diciendo en voz alta. Y esta charla está siendo grabada para que ustedes la puedan ver nuevamente o compartir con quienes ustedes quieran. Como ya lo saben, en otras oportunidades la charla se corta aproximadamente a los 30, 35 minutos, 40 minutos. Vuelvan a ingresar al mismo link y así pueden volver obviamente a la presentación de Pamela. Bueno, entonces hoy día les presentamos a Pamela Reus. Ella es psicóloga clínica, magíster en psicología clínica, diplomada en intervención en violencia intrafamiliar y abuso sexual, y nos trae un temazo que tiene que ver con género y coronavirus. Así que dejo con ustedes a Pamela. Voy a dejar de compartir la pantalla. Para que Pamela se pueda incorporar y seguir con su presentación. Bueno, Pamela, ahí tú quieres, si quieres comentar algo más, y ahí te dejo para que puedas comenzar la charla de hoy día. Muchas gracias por participar con nosotros a todos. Gracias, Patricia. Voy a poner mi presentación. A ver si todos la pueden ver. Ahí está. Sí se ve, perfecto. ¿Se ve bien? Súper. Perfecto. Bien, bueno, me presento, soy Pamela Reuse, psicóloga clínica, agradecida de Geroactivismo por la invitación. Y bueno, lo que hoy día nos trae acá es poder conversar un poco sobre violencia de género y coronavirus, una doble pandemia. ¿Por qué ponerle este nombre? Ponerle este nombre porque si bien el coronavirus se ha transformado en una pandemia, la violencia de género también. Vamos a mirar un poco de esto. No sé por qué no puedo avanzar. Ahí está. Bueno, violencia de género declarada como pandemia. Por ahí, por el 2013 más o menos, ¿sí? Por el año 2013, la Organización Mundial de la Salud declara la violencia de género como pandemia. ¿Qué quiere decir esto? Que más o menos una de cada 3 mujeres sufre o ha sufrido algún tipo de violencia por parte de un hombre por temas de género, solo por el hecho de ser mujer. Estamos hablando de cualquier tipo de violencia, ya sea violencia física, violencia psicológica, violencia sexual, violencia obstétrica, violencia simbólica, cualquier tipo de violencia. Se transforma en una pandemia provocando más muertes incluso que la tuberculosis, la malaria y otro tipo de todos los tipos de cáncer juntos. Esto ya desde el 2013 fue decretado pandemia. Por otro lado tenemos este virus que aparece a fines del año pasado, un virus desconocido, el COVID-19.
aparece en Wuhan, China, bastante desconocido y que ha traído un montón de repercusiones como una enfermedad infecciosa. ¿Qué ha ocurrido con este virus en el mundo? Ha sido un virus muy infeccioso, como vemos acá en los registros, muchos países infectados y con harta mortalidad, siendo países como los más afectados Estados Unidos, España, Italia, superando los 165.000 muertos en el mundo, y en Chile, bueno, según el último reporte de hoy día, ya van 20.643 casos al día de hoy. ¿Cuál fue la principal medida que se ha adoptado en los países y que todos conocemos, porque es una medida a nivel mundial y una medida también a nivel local acá en nuestro país, en Chile? Es el confinamiento. ¿Qué ha pasado con el confinamiento como medida? Efectivamente, para el coronavirus ha sido una medida que tiene un impacto que ha sido bien positiva en términos de aplacar el contagio, ¿no? ¿Cuál es el problema? El problema viene asociado a lo que tiene que ver con otros tipos de grupos de riesgo que se ven impactados con esta medida. En algunos países que no han contado con el confinamiento como medida obligatorio, entonces hay muchas personas que no pueden hacer el confinamiento porque tienen que seguir trabajando, entonces eso se forma como un problema. También es un problema para muchos que viven en hacinamiento, un problema para las personas en situación de discapacidad, personas en situación de calle, un problema también en el caso del abuso sexual infantil. Tenemos que pensar que el abuso sexual infantil, los estudios han demostrado que el alto porcentaje de abuso sucede a nivel intrafamiliar. Por lo tanto, el confinamiento acentúa las posibilidades y las probabilidades de que el abuso pueda desarrollarse. También tenemos el tema de las personas mayores, donde existe un importante desconocimiento de la población adulta mayor, lo que ha visibilizado este confinamiento, un abandono de alguna forma social, y ha mostrado la precariedad en la que se encuentran las personas mayores. También ha mostrado la infantilización en que se visibilizan a estas personas. Por ejemplo, en Argentina se hizo un decreto de ley en que las personas mayores de 70 años no pudieran salir a las calles. Lo que es bastante complejo porque muchas personas mayores que están en sus plenas capacidades para poder hacer y salir y hacer sus cosas, de alguna forma no cuentan con las redes necesarias de apoyo como para poder tener la comida, alguien que les vaya y les compre sus cosas, sus necesidades. Entonces, de alguna manera, lo que nos va mostrando estas medidas de confinamiento es que las políticas públicas no están necesariamente bien asociadas a las necesidades que la población está necesitando, valga la redundancia. Y bueno, y como último punto, la violencia de género, ¿no? Que es en lo que nos vamos a puntualizar hoy día. Puse esta ilustración que de alguna forma da cuenta un poco de esto que estamos hablando, que de alguna forma el aislamiento no se vive de la misma forma para todos y para todas, incluso hay para algunos que ni siquiera pueden tomar esta medida. ¿Qué ha ido pasando con las mujeres, el virus y el confinamiento? El porcentaje que es la fuerza laboral de salud en el mundo lo representan las mujeres en un 70%. O sea, las mujeres que están en el área de salud representan un 70%, que es muy alto. Lo que nos da cuenta que quienes están en la primera línea son prácticamente, y en la mayoría, mujeres. Por lo tanto, estamos en un mayor riesgo. La saturación de los sistemas sanitarios, el cierre de las escuelas, que ha sido una de las medidas también para controlar la transmisión del virus, ha traído como consecuencia evidentemente que las tareas de cuidado se vean también
teniendo que desarrollar por quienes siempre las hemos desarrollado histórica y culturalmente, que somos las mujeres. Y esta experiencia de brote también significa que la carga doméstica también se ve exacerbada para las mujeres y trae además un efecto económico diferencial que es perjudicada para nosotras las mujeres. Todo esto está en estudios de ONU Mujeres, que lo pueden encontrar también googleando ahí en ONU Mujeres. Entonces, si a esto le sumamos, por ejemplo, acá graficamos el porcentaje de tiempo de trabajo no remunerado en los hogares que está a cargo de mujeres, nos encontramos, por ejemplo, en Latinoamérica, que desde un 67% hasta un 86%, los hogares están, el tiempo de trabajo no remunerado de los hogares está a cargo de las mujeres, liderado por Guatemala con un 86%, y nosotros acá en Chile con un 69%. Son altísimos los porcentajes. Mujeres y desigualdad, entonces, acá estos porcentajes son bien gráficos como para poder mostrar lo que estoy queriendo decir. Estos porcentajes están sacados del Servicio Público de Empleo Estatal del 2018 de España, y nos dan cuenta de que el 80% de los trabajos de enfermería son realizados por mujeres, el 82% de los trabajos de limpieza son realizados por mujeres, el 72% de los trabajos en farmacias son realizados por mujeres, el 72% de los trabajos en supermercados son realizados por mujeres. Si ustedes se fijan, todos estos trabajos son trabajos que hoy día, en tiempos de coronavirus, son trabajos que son extremadamente necesarios y o sea, son trabajos de primera necesidad. Y la mayoría son hechos por mujeres. Violencia de género, salir de una situación de violencia de género, ya declarado pandemia, desde antes del coronavirus, es difícil. Y por eso esta ilustración también, como para poder mostrar cómo se transforma en una gran dificultad, en una mayor dificultad, poder salir de una situación de violencia de género en confinamiento. Algunas experiencias mundiales, solo como para ir graficando, que nos dan cuenta de cómo ha aumentado las notificaciones y casos de violencia. En algunos países del mundo, Kosovo aumentó el 17% de las notificaciones. Sudáfrica, si bien las medidas de restricción han disminuido los contagios, pero han aumentado los reportes de violencia de género. Por ejemplo, 1.300 reportes de violencia. Algunas iniciativas de afrontamiento que han tenido algunos países que me parece interesante mencionar, me imagino que muchos ya conocen la mascarilla 19, incluso hace poquito que ya ha sido implementada en nuestro país, ya voy a hablar un poquito de ello también. España pioneros en la mascarilla 19 como una medida para que nuestras mujeres puedan de alguna forma acercarse a las farmacias y poder pedir ayuda sin necesidad de poder decir abiertamente que están sufriendo una situación abusiva. Ha sido bastante útil en los países donde se ha puesto en práctica esta forma de ayuda. En España también otra medida que se ha tomado que me parece bien interesante, la pueden googlear, la pueden buscar en YouTube, es un video de sensibilización de algunos artistas españoles que si la buscan con Si la oyes llama la pueden encontrar, donde de alguna manera ellos sensibilizan a la población, porque de alguna forma lo que termina pasando es que este problema siempre ha sido visto como un problema privado, un problema más bien de la mujer que sufre la situación abusiva. Y de alguna forma lo que pretende este spot y a lo que nos llama es a que todos nos hagamos parte y que de alguna forma si escuchamos a alguna mujer
necesitando auxilio, pidiendo auxilio o simplemente siendo víctima, podamos llamar y podamos pedir ayuda por ella, si es que ella no lo puede hacer. Tenemos que pensar que en promedio las mujeres se demoran 7 años en poder pedir ayuda, en permitirse pedir ayuda o en tener el valor para pedir ayuda, porque ha habido un nivel de sometimiento, un nivel de manipulación, de miedo, de temor, que les ha impedido poder atreverse a pedir ayuda. Entonces muchas veces toda esta... todo esto de poner la responsabilidad en las mujeres para que sean ellas quienes se hagan cargo de este problema, es lo que en definitiva lo sigue reproduciendo. Otras iniciativas en Argentina, la de acá al medio, del barbijo rojo, es la misma que la anterior, de la farmacia. Y estas otras de los costados no son gubernamentales, son de un grupo feminista por ahí en Argentina, donde también ellas de alguna forma visibilizan algunas de las otras problemáticas que suceden en situación de confinamiento, como por ejemplo el tema del abuso sexual infantil o la vulnerabilidad en la que se pueden encontrar las personas mayores o las mujeres mayores también. En América Latina, ¿qué es lo que ha pasado? Al igual que en el mundo, ha habido un aumento significativo de denuncias y de muertes. Hasta abril de este año había habido un femicidio cada 28 horas. En México habían aumentado en estas últimas semanas un 5% los ingresos de mujeres y un 60% las consultas telefónicas o a través de redes sociales u otros medios. Y en Colombia también había aumentado en un 39% las llamadas por violencia doméstica. Estos son solo una pincelada como para más o menos mostrar qué es lo que está pasando a nivel latinoamericano. Y en Chile, para concentrarnos en nuestro país, contextualizar un poco qué es lo que ha pasado en situación COVID. Bueno, una de las principales medidas que se determinó cuando ya COVID empieza a hacer sus estragos, fue legislar sobre el teletrabajo y continuar la producción. ¿Qué generó esto? Despidos masivos, trabajadores y trabajadores sin sueldo, evidentemente un alto generador de estrés. Y por otro lado, Chile, en Chile las mujeres y las personas mayores, las mujeres personas mayores son las que hacen el mayor porcentaje de trabajo doméstico no remunerado. Por lo tanto, al igual que en el mundo, también nos hemos visto expuestas a tener que hacer la doble jornada, ¿no? O sea, la jornada laboral propiamente tal, a quienes no fueron despedidas, y además hacerse cargo del trabajo doméstico. Y cómo también se genera una cristalización de las desigualdades de género del envejecimiento. Las mujeres mayores, en general, culturalmente e históricamente, han sido cuidadoras, como las mujeres en general tienen una tasa de natalidad, o sea, viven mucho más que los hombres, entonces la función de cuidar culturalmente establecida les ha hecho que ellas terminen cuidando a otras personas mayores o también muchas veces a sus nietos o a otras personas. Entonces, esto también se ha cristalizado en tiempos de COVID. En salud, también en Chile llevamos la delantera, en Chile y en Latinoamérica. Como vemos acá en esta gráfica, especialmente en enfermería, casi el 80% en todos los países son mujeres, casi el 80%. Medicina, ahí está un poquito más parejo. Bueno, ¿en qué casos se produce la violencia? En general, en 2 casos, donde ya ha existido violencia, que es evidente. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que si una mujer ha vivido violencia,
la posibilidad de que vuelva a vivirlo en una situación de confinamiento, en una situación en la que nos encontramos hoy día, es mucho más alta. Y la tendencia a que se vuelva a repetir y vuelva a vivir experiencias de violencia y con mayor intensidad es mucho más alta. Y el segundo caso efectivamente es donde hay un alto riesgo de que la violencia emerja. Y esto tiene mucho que ver con los niveles de estrés que existen en la población. O sea, en la medida en que más estrés existe en nuestras casas, la probabilidad de que se generen situaciones de violencia son mucho más altas, y por lo tanto en familias donde la violencia no necesariamente podría haber emergido, podría surgir con todas las situaciones en las que hoy día se está viviendo, considerando el teletrabajo, considerando los niños en la casa todo el día, considerando las personas que quedaron sin trabajo, etc. Todas esas situaciones podrían generar que efectivamente la violencia emerja. Las mujeres y la violencia de género en Chile, bueno, según el CERNAMEC, ya desde el 2016 un poco corrobora lo que se venía diciendo desde la Organización Mundial de la Salud. 1 de cada 3 mujeres sufre violencia en Chile en sus distintas formas, y ya desde el primer fin de semana de cuarentena y de confinamiento aumentaron las denuncias en un 70%. Lo que quiere decir que efectivamente la violencia contra las mujeres ha aumentado considerablemente desde que se decretan las cuarentenas y los aislamientos. ¿Qué ha pasado en términos de femicidios? Van, hasta el conteo que yo hice, espero que no haya subido, van 14 femicidios consumados en el año, en este año en Chile, van 32 frustrados, y de estos 14, 7 se han desarrollado en contexto de cuarentena, lo que equivale a un 50% del total, lo que es un alto porcentaje. Ahí yo pongo una X en las estadísticas porque me parece que es más que un número. Estamos hablando de un problema grave, de un problema muy grave. Son muertes en contexto de violencia solo por el hecho de ser mujeres. ¿Cuáles han sido las iniciativas gubernamentales que ha hecho nuestro gobierno en Chile en relación a estos temas a partir del confinamiento? A partir del 20 de marzo aproximadamente, es la información que yo pude rescatar. Si alguien después puede comentar y conoce algunas otras iniciativas que pueda compartir, que yo haya desconocido a lo mejor, pero dentro de las que yo pude rescatar están los refuerzos en las atenciones del teléfono de orientación, el 1455, que es el teléfono que siempre ha existido como para poder contactarse, refuerzos de atención que reforzaron los turnos, o sea, pusieron a más gente atendiendo ese fono para poder estar 24/7 y con muchos más turnos de personas contestando ese teléfono. También que estuvieran funcionando las casas de acogida. Hicieron un lanzamiento de campaña de sensibilización con respecto al tema de la violencia y talleres online. Entiendo que eso fue como las primeras medidas que se tomaron a partir del 20 de marzo. Si ustedes se dan cuenta, esas medidas no son muy diferentes a las medidas que en general en nuestro país existen para trabajar con estos temas de la violencia hacia las mujeres. No hay ninguna medida adicional, excepto lo que ya pasa el 25 de abril, ahora hace muy poquito, que se suman a la mascarilla 19 como una iniciativa
a la que unen a las 3.000 farmacias que existen en el resto del país, privadas, comunales e independientes. Lo que me parece interesante es que no solo la mujer afectada puede ir a la farmacia y solicitar la ayuda, sino que también una tercera persona lo puede hacer. Entonces eso me parece como importante de rescatar porque de alguna forma nuevamente nos invita como sociedad a hacernos todos parte, todos y todas, a hacernos parte de esto. Otras cosillas que encontré por ahí fue que la ministra se reunió con el presidente de la Confederación de Producción y Comercio para sumar a las empresas a un plan de contingencia frente al tema del COVID, con unos planes a corto y a mediano plazo en torno como a que las empresas pudieran brindar a sus trabajadoras algunas contenciones en caso de detectar violencia, de que las mujeres trabajadoras pudieran, se pudiera detectar en ellas algún tipo de violencia y poder acompañarlas en eso, y algunos otros planes a mediano plazo que desconozco. Y por otro lado, videos e imágenes en redes sociales que me imagino podrán haber encontrado por ahí. Yo aquí he puesto algunas. Y el 28 de abril recientemente se lanza el WhatsApp, que es para poder tener una línea directa a través de mensajería, para poder también solicitar ayuda a nivel confidencial. ¿Cuál es uno de los grandes problemas finalmente, y que es un poco lo que he venido diciendo, que planteo yo acá? Es que la violencia de género se sigue planteando como un problema de la esfera privada versus otras problemáticas sociales en las que sí nos planteamos como comunidad. Como por ejemplo, como esta iniciativa que pongo acá en la fotografía, ¿no? Que de alguna forma sí los vecinos se pueden organizar, sí se unen frente a una problemática en común, participan en conjunto, se reúnen, y frente a la problemática de la violencia de género pareciera ser que es mucho más privada aún. Algunas sugerencias que yo planteo acá como que puedan servir para alguna mujer que nos pueda estar escuchando, o para ustedes para poder brindar algunas sugerencias a otras mujeres, es que las mujeres puedan tener armado un plan de seguridad, así como tenemos planes de seguridad en este país que es sísmico, ¿cierto? Cuando hay una alerta de tsunami o un temblor fuerte, terremoto, que para nosotros es un temblor fuerte, tenemos nosotros una serie de planes para poder ejecutar cuando esas situaciones pasan. Bueno, para cuando hay situaciones de violencia, también las mujeres pueden tener algunos planes de acción. Entonces es importante que las mujeres puedan armar sus planes de seguridad, que se los puedan aprender, que puedan recordarlos y que puedan tenerlos en su memoria en caso de necesitarlo. Estos planes no son planes que estén escritos en ninguna parte específicos, porque la idea es que sean de acuerdo a cada mujer, o sea, cada mujer vive realidades diferentes, por lo tanto, el plan de seguridad que puede ser para una no necesariamente es el mismo que para otra. Entonces, la idea es que cada una pueda ir armando su plan de seguridad de acuerdo al contexto y a las situaciones de vida que tengan. Plan de seguridad que puede ser, por ejemplo, ¿dónde me puedo ir en caso de tener que salir de mi casa? En caso de tener una discusión, ¿por dónde me puedo ir? ¿A dónde podría llegar? ¿A quién podría llamar por teléfono? Cosas como esas. A eso se refiere con un plan de seguridad. En esta infografía no es una infografía del gobierno, esta la encontré navegando por el ciberespacio. Me imagino que debe ser de alguna red feminista, no sé de cuál, porque la encontré por ahí. Pero me pareció bastante interesante porque de alguna forma nos da cuenta de algo que también es importante que las mujeres puedan tener en cuenta y que puedan tener preparado, que es un kit de seguridad, una mochila.
armar una mochila y tenerla en casa preparada en caso de emergencia. Tal cual como hablábamos de los sismos, también para los sismos tenemos que tener una mochila, debiéramos todos tener nuestras mochilas en casa con algunos elementos básicos en caso de emergencia. Entonces también esto es más fácil porque se les puede decir a las mujeres, bueno, en tu casa, que todos tengan, en tu casa tus hijos, tu esposo, tu pareja, que todos en casa tengan una mochila, solo que bueno, que tu mochila tú sabes que es no solamente para los sismos, sino que también para otras situaciones que puedan ser necesarias para ti. Y que en esta mochila puedas tener idealmente tarjetas bancarias o dinero, un poco de dinero idealmente, documentos personales o copia de documentos personales, fotocopias, o tener en el celular, si tienes celular, poder tener fotos de los documentos personales, poder tener una copia de llaves también guardadas en esa mochila, poder tener en un papel escrito fonos y teléfonos de amigas o de alguna red que puedan tener de apoyo, poder tener escrito en un papel fonos de emergencia y de seguridad, porque a veces cuando son situaciones críticas las personas tendemos a bloquearnos y a no recordar ni siquiera los números más básicos como los fonos de emergencia. A veces incluso esos teléfonos se nos pueden olvidar. Entonces es importante tenerlos escritos en algún papel y tenerlos guardados dentro de tu kit de seguridad, de tu mochila. Bueno, acá también aparece un fono de denuncia anónima, que también me parece interesante relevar, porque efectivamente podemos llamar no solamente las mujeres, sino que todos, y se puede denunciar anónimamente. Es un número seguro al cual se puede llamar de forma anónima, en caso de saber que una mujer está sufriendo algún tipo de violencia. Entonces, un poco para finalizar y para resumir, algunas ideas para terminar es que, bueno, las pandemias exacerban las desigualdades de género y las vulnerabilidades existentes, lo cual aumenta los riesgos de abuso. Otra idea es que en épocas de crisis, como sucede durante un brote como este, las mujeres y las niñas presentan un riesgo más elevado, por ejemplo, de padecer violencia infligida por parte de pareja y otras formas de violencia, como por ejemplo la violencia contra personas mayores, como resultado de las tensiones crecientes en el hogar, y que también se enfrentan mayores riesgos de otras formas de violencia, incluido la explotación, el comercio y el abuso sexual en estas situaciones. Acá tengo algunos recursos, bueno, junto a una infografía que aparecen como los números de todos los números de líneas de atención de mujeres víctimas de violencia de Latinoamérica. Y acá tengo algunos recursos que les voy a copiar y se los voy a pegar ahora que terminemos. Se los voy a pegar en el chat por si es que les pueden ser de utilidad, para que puedan tenerlos ustedes también, porque acá en el video ustedes no los van a poder linkear, entonces se los voy a copiar y se los voy a pegar en el chat para que puedan acceder a ellos. Bien, eso sería, espero haya sido de utilidad. Agradecer a Geroactivismo por la oportunidad de entregar un granito de arena. Espero si tienen alguna pregunta o comentario, si quieren compartir. Muchas gracias, Pamela, estuvo súper interesante, necesario y como con datos muy, muy precisos respecto a lo que a esta temática tan importante no solo para personas mayores, sino para personas de todas las edades. Así que gracias a ti por interesarte también en compartir este espacio. Y si hay algunos comentarios que te los quiero transmitir, los voy a leer tal cual, porque están súper interesantes también. Bueno, Adriana Gómez nos da dos comentarios muy atingentes y son comentarios y con preguntas entre medio, así que tal vez ahí tú también puedes dar tu parecer.
menciona lo siguiente: la violencia contra mujeres está sostenida por una construcción cultural patriarcal que sostiene el esquema de hombre dominador, mujer subordinada. ¿Dónde debe empezar la reconstrucción de este esquema? Pregunta. En las escuelas, en las familias. Las leyes nunca lograrán la erradicación de este fenómeno si no se avanza en esa cultura que distribuye el poder y los derechos de forma igualitaria. ¿Qué nos podrías comentar tú en relación a lo que, eh, a lo que menciona acá Adriana? Saludos, Adriana. Efectivamente, es un problema multicausal, y si no lo trabajamos desde las escuelas, desde la infancia, es imposible que existan cambios. Ahora ahí nos encontramos con un problema bastante complejo, porque para que podamos de alguna forma trabajarlos desde las escuelas, necesitamos políticas públicas que lo permitan. Entonces ahí también nos encontramos con un problema de desde dónde nuestros gobiernos están mirando estas problemáticas, y qué están dispuestos ellos a trabajar con respecto a esto. Si es que están mirando estos temas desde la prevención, o están mirando estos temas más bien de la reparación. Muchas veces, y en la mayoría de los casos, las intervenciones han sido, eh, no sé si tanto ahora, pero más antiguamente, yo creo que ahora también, siempre han estado más ligadas a la reparación de las experiencias abusivas en todos los niveles, o sea, con mujeres, en situaciones de maltrato infantil, de abuso, en todos los niveles. En general, las políticas han estado más ligadas a la reparación más que a la prevención, porque claro, la reparación también es mucho más fácil de poner en números. Yo pude trabajar con tanta gente y pude reparar a tanta gente, versus la prevención, que requiere de medidas que los resultados son a mucho más largo plazo y que los gobiernos no alcanzan a visualizar en números. Entonces, poder poner las cartas en ello eh, no les es muy rentable. Entonces, ahí hay un problema también político que creo que se monta bastante. Y tiene que ver justamente también con lo que decía Adriana de esta reconstrucción a nivel como más cultural, ¿cierto? Y en ese sentido, súper interesante que en espacios como este, que tal vez de geroactivismo trabajamos temáticas de personas mayores vinculadas al edadismo y también vulneración de derechos, se puedan incorporar la perspectiva de género de por medio, y lo bonito es que también puede llegar a personas que tal vez no están tan interiorizadas en esta temática, ni trabajan en temáticas vinculadas a mujeres o perspectiva de género. Entonces así es como un pequeño granito de arena al que estamos como intentando movilizar desde estos espacios también. Adriana, al ratito después también nos hace otro comentario, te lo leo tal cual. Dice, las situaciones respecto a lo que comentabas tú de las situaciones de emergencia. Dice, como pandemias, guerras, desastres naturales siempre tienen un impacto indiferenciado en las mujeres de todas las edades. Se ha documentado por parte de la UNFPA, 47 millones de mujeres no tendrían acceso a métodos de planificación familiar, y habrá 7 millones de embarazos no deseados en los próximos 6 meses en 114 países de renta baja a media. Eso también será violencia institucionalizada, porque impedirá a las mujeres tomar decisiones reproductivas eh, libres de coacción. Por supuesto. Y bueno, ahí nos encontramos con el tema de las leyes al respecto, que o sea, hace poco ni siquiera Chile contaba con ley de tres, o sea, del aborto y tres causales, o sea, no contábamos ni siquiera con eso. Entonces, eh, se complejiza muchísimo la situación, y la desigualdad en la que nos encontramos, y el, el el gran impacto que esto va a tener
a los distintos niveles, o sea, es gravísimo, es gravísimo. Hay otro comentario que llegó ahora recién por parte de María Paz y dice: hola Pamela, muchas gracias por tu presentación, está súper interesante. Quiero consultarte de qué manera tú crees que es posible abordar la violencia de género desde los espacios comunitarios, en este contexto en el que los desplazamientos están restringidos, en que es difícil salir, por ejemplo, y que en realidad no nos conocemos mucho en los barrios. ¿Qué opinión tienes al respecto? Bueno, creo que por una parte pienso en los espacios tecnológicos que pueden fomentar, digamos, los encuentros virtuales, pero al tiro pienso en la cantidad de personas que no tienen ese acceso también. Entonces, claro, se me ocurre, por una parte, generar espacios virtuales, pero también es muchas personas que también están en situaciones de vulnerabilidad social alta, no tienen ese acceso, ni siquiera tienen acceso a internet. Entonces, no sé si soy yo no sé cómo poder responder frente a eso, porque creo que si tuviera esa respuesta, estaría dentro del, no sé, sería presidenta, no sé, pero eh, es que creo que es muy difícil en situación de pandemia, porque efectivamente las posibilidades de desplazamiento y cómo tenemos que enfrentarnos frente al virus, valga la redundancia, es mantener la distancia social. Entonces es bastante complejo. Ahora, hay lo que yo pienso es que, y cómo lo están haciendo algunas instituciones, es que si bien se restringen los contactos, estos no deben perderse, y por supuesto, o sea, debe haber una red social y comunitaria que no puede perderse, porque debemos seguir funcionando como sociedad, porque los problemas siguen estando, era lo que yo ponía un poco al principio, o sea, estamos con problemas con personas en situación de calle, estamos con hacinamiento, estamos con un montón de problemas que no podemos como taparnos los ojos y decir, bueno, no, nos siguen pasando estas cosas. Entonces, de alguna forma, la red de protección que debemos generar a nivel comunitario debe, de alguna forma, generarse con muchos más resguardos, por supuesto, pero debieran crearse organismos que garanticen, debieran estar funcionando, y que yo me imagino que están funcionando, no sé qué tan así será, pero debieran estar funcionando, y entiendo que hay algunas organizaciones que sí lo están haciendo, que están, por ejemplo, hay una de personas mayores que están llevando libros, están llevando a las personas mayores artículos de primera necesidad también, y así me imagino que se pueden generar instancias con las precauciones correspondientes y organizarse y poder generar esos espacios comunitarios como para poder hacer prevención y hacer, y no solamente prevención, sino que pesquisar también estos casos, porque también como lo decía en la exposición, o sea, ¿cuántos de estos casos existen en el silencio? Porque tampoco nadie los está mirando, no estamos mirando la problemática, no la estamos haciendo pública. Entonces, si no nos hacemos cargo, va a seguir reproduciéndose tal como se ha reproducido eternamente. Y ahí, complementando con lo que tú mencionas, Pamela, la posibilidad que posterior a este periodo como de coronavirus, pandemia y confinamiento, mantener espacios como de visibilización de temáticas tan fundamentales como las que hemos intentado hacer a través de estos webinars, por ejemplo, y muchísimas otras organizaciones gubernamentales, como otras que no lo son, como nosotras. La idea es que se sigan visibilizando estas temáticas, porque justamente todo lo que tiene que ver con maltrato, vulneración de derechos, así como todas las temáticas vinculadas a personas mayores que han salido mucho en los medios actualmente, la idea es que obviamente no se vayan a perder posterior de este periodo, ¿cierto? Así que
No sé si hay alguien, bueno, Flavia también agradece el espacio y te agradece mucho tu participación. Acá justo llegó otro comentario también de Flavia, que nos estaba saludando recién, y te lo leo, dice: en personas mayores, los espacios comunitarios han sido relevantes para el cambio rutinario en los roles domésticos, que históricamente se les ha cargado a las mujeres, y así también la normalización de la violencia. Ahora, con el confinamiento, se ve más complejo debido a que el acceso a las tecnologías muchas veces es más limitado, como decías tú. Quizás, como dijo Patricia, comenzar a visibilizar las dinámicas y que mientras se masifica, poder apoyar a las familias. Así que justamente era lo que estábamos ahí comentando. Súper, súper lo que dice Flavia. Bueno, Pamela, te agradecemos muchísimo el espacio, estuvo súper interesante. Te agradecemos no solo por contextualizar en lo que está pasando en nuestro país, sino también por mostrar las iniciativas que se están haciendo en el resto del mundo, porque eso sigue siendo un espacio importante para poder repensarnos y poder generar o intentar generar instancias desde distintos niveles, como decías tú, pues desde lo más individual, como esta mochila, que lo encontré súper interesante visibilizarlo así, ¿cierto? Como pasa en cualquier catástrofe, hasta instancias más amplias a nivel gubernamental. Así que muchísimas gracias, Pame, te agradecemos un montón y muchas gracias también a todos los que participaron de manera bien activa con sus comentarios y opiniones. Les recordamos que este webinar está siendo grabado, así que prontamente lo van a tener disponible en el YouTube de las redes y en las redes de Geroactivismo. Así que muchas gracias, Pame, un abrazo fuerte. Que estés súper. Gracias. Gracias a ustedes también. A Gracias todos y a a todos los todas. que participaron. Chao, gracias. Chao, Pame.